Hola, bienvenidos una vez más a su clase de anatomía. En esta oportunidad, ustedes pueden ver aquí en la pantalla, tenemos la clase de angiología. El día de hoy, entonces, nos toca ver esta rama de la anatomía, ¿verdad? Interesante, que vamos a aprender, les aseguro, mucho el día de hoy. Angiología, ¿verdad? Ese es el tema del día de hoy. No antes dejando los créditos de nuestra casa de estudios, su servidor, Gamaliel Hernández, a la orden, docente del curso de anatomía. Entonces vamos a empezar hablando acerca de qué entendemos nosotros por angiología. Es la parte de la anatomía descriptiva que se encarga de estudiar los diferentes órganos que constituyen el sistema cardiovascular. Para lograr este propósito, el sistema circulatorio consta de un órgano central, que es el que nosotros ya conocemos, muy famoso, ¿verdad? El corazón, encargado de impulsar la sangre. La sangre venosa hacia los pulmones, que sería la circulación menor, y la sangre arterial al resto del organismo, incluyendo el propio corazón, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando acerca de la circulación mayor. La sangre circula por determinados elementos tubulares, los cuales nosotros conocemos vasos sanguíneos, que de acuerdo a su estructura histológica los vamos a clasificar en arterias, venas y capilares. Ya ese tema ya lo hemos escuchado anteriormente. Entonces, pero vamos a adentrarnos un poquito más. Y con respecto a su calibre, dice que se va disminuyendo mientras más se alejen del corazón, más se disminuye. Hay otra clasificación muy utilizada en el sistema arterial. Por ejemplo, cuando ni bien sale del corazón, estaríamos hablando de las arterias grandes o elásticas. A medida que va como a medio trayecto, vamos a llamarlas arterias medianas o musculares. Y las más pequeñas estaríamos llamando o estaríamos refiriéndonos a las arterias pequeñas o arteriolas. Eso en relación a las arterias. La transformación de un tipo a otro es gradual, o sea, no es que usted vaya a ver que el calibre baja en un solo momento, sino es gradual. Su dirección generalmente es rectilínea y terminan en las extremidades formando arcos arteriales, o sea que al finalizar, tanto en manos como en miembros inferiores, terminan en arcos, ¿ya? En arcos arteriales. A estas uniones se le llaman anastomosis. Todas esas uniones que se van dando en el trayecto desde que se aleja del corazón, vamos a llamarlas anastomosis. Veamos el siguiente video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el sistema circulatorio del cuerpo humano. La función principal del sistema circulatorio es llevar los nutrientes a través de la sangre a las células de nuestro cuerpo. Está formado por el corazón, las arterias y las venas. Y su buen funcionamiento es fundamental para que tengamos una buena salud. Una curiosidad alucinante. ¿Sabéis cuánto miden todas las arterias y venas juntas puestas en fila india? Miden 97.000 kilómetros, lo que equivaldría a dar 2 vueltas y media a la Tierra. Es increíble, ¿verdad? El principal responsable de que la sangre viaje por nuestro cuerpo es el corazón. Con sus 100.000 pulsaciones diarias, se encarga de que la sangre circule por todo nuestro organismo, asegurando el reparto del oxígeno y los nutrientes por todas las células. Vamos a iniciar un viaje a través del sistema circulatorio y así podremos entenderlo mucho mejor. El viaje de la sangre comienza en el corazón. Con las pulsaciones, la sangre sale por una de las grandes autopistas del sistema circulatorio, llamada la arteria aorta. A partir de ese momento, la sangre va recorriendo todo nuestro cuerpo a través de muchísimas venas. Durante todo este viaje va entregando el oxígeno y los nutrientes a las células a través de las venas capilares. Llega al cuello, a la cabeza y al cerebro. De ahí sigue su camino hasta los brazos, para continuar por la aorta recorriendo tórax y abdomen, llegando hasta las 2 piernas.
como este viaje es circular, es decir, no tiene fin, la sangre inicia el viaje de vuelta hacia el corazón para volver a coger nuevos nutrientes y oxígeno. La sangre que retorna desde la parte inferior del cuerpo lo hace a través de la vena cava inferior. La que vuelve desde brazos y cabeza lo hace a través de la vena llamada cava superior. Toda esa sangre llega a los pulmones, donde se oxigena y vuelve al corazón. Ahí, el viaje comienza de nuevo. La verdad es que es increíble que la sangre esté permanentemente viajando por el interior de nuestro cuerpo. ¿No os parece? Bueno, ya conocéis un poco más del sistema circulatorio. Pero antes de despedirnos, queremos recordaros que para que nuestro cuerpo funcione bien, tenemos que hacer mucho ejercicio físico y tener una alimentación equilibrada. Hay que comer verduras, frutas y pescado. Y reducir todo lo que podamos el azúcar y las golosinas. Y por supuesto, estar menos tiempo sentados delante de la tele o del ordenador. Así que ya sabéis, ahora mismo todos a correr y a saltar. Adiós amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, muy interesante el video, ¿verdad? Hemos aprendido esta oportunidad del viaje a través de nuestras arterias y venas, ¿verdad? En esta modalidad. Entonces, algo muy importante que nos mencionan ahí al final es que tenemos que estar haciendo ejercicio. Ya vimos en los sistemas anteriores que para poder mantener una homeostasis tenemos que estar en movimiento. Ahora el sistema circulatorio nuevamente nos vuelve a remarcar que tenemos que comer bien y tenemos que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir viendo mientras vaya pasando la presentación. Vamos a ver las funciones del sistema circulatorio. ¿Cuáles son las funciones principales? Y vean ustedes lo importante, transporte de nutrientes. Por eso es que tenemos que alimentarnos bien. ¿Por qué? Para que este viaje a través de la sangre pueda llevar los nutrientes necesarios. Transporte de gases. En ese sentido estamos hablando tanto del oxígeno como del dióxido de carbono. Distribución de calor. ¿Se recuerdan, verdad, que en el sistema musculatorio decíamos que cuando había movimiento, o sea, hacía circular y se necesitaban muchos vasos capilares para poder entonces producir el calor? En este sentido, el sistema circulatorio se encarga de eso también. Regulación de la temperatura por perfusión cutánea. ¿Cómo así? Se recuerda que cuando, no sé si alguien se corta o no se corta, y la sangre sale calientita, ¿no? Entonces, toda la irrigación que está alrededor de nuestro cuerpo nos permite mantener ese equilibrio de temperatura. Por ejemplo, yo no sé si usted ha ido a Quetzaltenango y la gente que vive allá por el frío, ¿verdad? Cuando hace la temporada de frío, usted ve que se ponen chapuditos. ¿Pero por qué? Porque la temperatura por perfusión cutánea se da a conocer. O sea, todos esos son vasos capilares que tratan la manera de mantener el calor interno, mantener una temperatura en su parámetro normal, para que el frío que está en el ambiente no pueda afectar nuestra función corporal. Comunicación. Y cuando hablamos de comunicación estamos hablando del transporte de las hormonas. Ya hemos ido hablando de ello, ¿verdad? Tanto en el varón como en la mujer tenemos suficientes hormonas que nos van a ayudar al funcionamiento completo. ¿Y esas por dónde viajan? Viajan por la sangre. ¿Quién las ayuda a transportarse? El corazón, ¿verdad? Entonces todo este sistema circulatorio. Defensa. ¿Por qué defensas? Porque ahí se transportan las células y sustancias inmunes. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que son los glóbulos blancos los que nos defienden, las defensas. En las primeras clases que tuvimos, ¿se acuerdan ustedes que ellos transportaban en todo nuestro sistema circulatorio? Y esa es una de las funciones que tiene importante este sistema. La coagulación sanguínea. En determinado momento nosotros nos lesionamos, hacemos compresión, sigue sangrando, pero mientras hacemos compresión, las plaquetas inmediatamente que están en la sangre van a apoyar esta fuga y van a sellarla para que no sigamos con hemorragia. Entonces vean ustedes las importantes funciones que tiene nuestro sistema circulatorio. ¿Cuáles son los componentes del sistema circulatorio? Veamos. Primero está la bomba impelente y expelente que se llama corazón. Primero. Segundo, los vasos de conducción y distribución, que serían las arterias, porque esos son los que van a llevar y van a distribuir.
Los vasos de intercambio, que es hasta donde llega a lo más pequeñito, ¿ya? Ahí estamos hablando de arteriolas, de vasos capilares y de vénulas. Esa sería la anatomía microscópica de los vasos, ¿verdad? Y por último, los vasos de recuperación y reserva, que serían las venas. Por ahí ya, después de haber recogido todo el dióxido de carbono, ¿ya? Se va de regreso. Entonces, ¿por dónde se van? En los vasos de recuperación, que serían las venas, ¿verdad? Recuperación y reserva. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la velocidad que lleva la sangre cuando sale por las arterias, que lleva el bombeo, a como cuando viene de regreso en contra de la gravedad. Entonces, muchas veces nosotros observamos que en señoras vemos en sus extremidades inferiores varices y vemos que se inflaman, ¿verdad? Ahí lo que sucedió es que hay un vencimiento de las válvulas que tienen las venas, pero es para darnos la idea de que en las venas es donde se almacena también sangre. Por eso se le llama recuperación y reserva, porque ahí por ahí se reservan ciertas cantidades de sangre. Tenemos aquí la parte circulatoria. Voy a dar aparato circulatorio porque genera dos circunvalaciones. Aquí del corazón del lado derecho lanza la sangre hacia los pulmones y allá va a dejar el dióxido de carbono, que es toda esta parte azul, y se carga de oxígeno y ya se convierte en una sangre oxigenada y va para el corazón izquierdo. ¿Qué sucede aquí? Estamos hablando de la circulación menor. ¿Por qué? Porque es del trayecto del corazón hacia los pulmones. Cuando regresa hacia el corazón, ya oxigenado, aquí es donde viene el bombeo para poder lanzar la sangre hacia todo el organismo, ¿ya? Y esto estamos hablando que se va a los brazos, al cerebro, a todo el abdomen, a las extremidades inferiores. Va a hacer un intercambio y regresa por las venas nuevamente hacia el corazón. Entonces estamos hablando de un trayecto más grande y decimos que esta es la circulación mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es la misma distancia del corazón hacia los pulmones que el corazón hasta las extremidades, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia de ese tipo de circulación. Vemos que lo más pequeño, tanto arriba como abajo, vemos están la anatomía microscópica de los vasos, que estábamos hablando de los capilares, ¿ya? Que son finísimos vasitos parecidos a un cabello más o menos, ¿ya? Que permite la circulación y ese intercambio que se va a dar allá en los tejidos. Bueno, vemos aquí, ¿verdad? Una imagen en 3D de nuestro corazón, ¿ya? Un órgano importantísimo que nosotros muchas veces perdemos de vista, ¿verdad? Que este empieza a funcionar desde que ya empieza el latido cardíaco allá cuando somos en la etapa fetal hasta el último día de nuestra vida. En el último bombeo es cuando decimos, bueno, falleció, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, entonces, deja de funcionar el corazón. Mientras tanto, funciona día y noche, ¿no? El corazón. Entonces, hablemos del corazón y decimos que el corazón es un órgano muscular, hueco. Entonces, ¿qué tipo de órgano es? Es un órgano tubular, o sea, recuérdense. Cuando hablamos de un órgano tubular es porque tiene cavidades o es hueco. Entonces, es un órgano muscular que funciona como una bomba aspirante. O sea, cuando aspirante estamos diciendo que jala, o sea, aspira. Y es cuando hace esa contracción de traer la sangre de regreso. E impelente, ¿por qué impelente? Porque impulsa, o sea, impulsa la sangre para que vuelva a regresar por medio de las arterias, distribuyéndola por todo el cuerpo. Vea la importancia que tiene. Veamos el siguiente video.
el anterior video a mí me va a ayudar en algo. ¿Por qué? Porque si ustedes se pudieron dar cuenta, nos muestra la estructura de la bomba, ¿ya? Nos muestra la estructura del corazón, identifica las partes y posteriormente hace un cuadro donde toma en cuenta las partes que fueron identificadas y la función que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, mencionaba la vena cava, que es como que el vaso principal que trae la sangre con poco oxígeno, ¿verdad? Y más que todo trae dióxido de carbono. Y lo ingresa a la aurícula derecha, ¿no? Viene, ingresa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y se va para la circulación menor. Posteriormente menciona las válvulas, menciona la válvula mitral y la válvula tricúspide, ¿ya? También menciona la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Menciona las venas pulmonares, las arterias pulmonares, la vena aorta. O sea, lo principal, ¿ya? Los conductos, las cavidades principales de esta bomba. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Va a ser una de las tareas de esta semana donde usted, el corazoncito que vio por ahí que dibujaron, lo va a tener que dibujar. Y ahora voy a dejar, aparte del video, voy a dejar la presentación en Prezi, que está aquí en línea también. Usted la puede encontrar en línea. Pero le voy a dejar ahí el link para que usted pueda pintar bien, o sea, dibujar bien el corazón que está acá y lo pueda señalizar. Y el cuadrito que apareció de este lado lo va a tener que realizar también. ¿Para qué lo hacemos? Para poder mejorar su capacidad de retención. Va a ser una parte de mnemotécnica también que vamos a aplicar con esta tarea. Prosigamos, dice que el corazón es un órgano muscular hueco, ya lo habíamos hablado, cuya función es bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos del organismo. ¿Se localiza en dónde? En la región central del tórax. La región central del tórax, en el mediastino medio e inferior, entre los dos pulmones. O sea que vamos a decir que está por este lado, pero no cabe en el centro, sino todavía se va un poquito hacia el lado izquierdo. Pero para poder tener la referencia donde es que se encuentra. Está rodeado de una membrana fibrosa gruesa, que es la membrana que lo recubre y lo protege. ¿Y cómo se llama esa membrana? Desde primaria le enseñan aún cómo se llama la membrana que recubre el corazón. Se llama pericardio. Ya ahí está el nombre para que se le quede. Esa membrana dijimos que es fibrosa, ya es gruesa. ¿Por qué? Porque el corazón, con la fuerza que tiene, pues tiene que estar bien protegido con este tipo de membrana. Entonces es el pericardio. Vamos a hablar de las cámaras cardíacas, y cuando hablamos de cámaras, no es de foto, ¿verdad? Ustedes, no es cuando uno dice voy a mi recámara, alguna gente utiliza ese término, es porque va a su habitación. Entonces es como una cavidad, es un apartado, por decirlo así. Entonces cuando hablamos de las cámaras cardíacas, a eso nos referimos. Y el corazón está dividido en 4 cámaras, ya las mencionamos anteriormente. 4 cámaras o cavidades. 2 que están en la parte superior y 2 que están en la parte inferior. Las 2 de arriba se llaman aurículas y las 2 de abajo se llaman ventrículos. ¿Cuál es la diferencia? Que una va a estar del lado derecho y la otra del lado izquierdo. Entonces, aurícula derecha, ventrículo derecho. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Ya? De esa forma vamos a identificar entonces las aurículas. Miren, ahí hay un término importantísimo, el atrio derecho. Por ejemplo, cuando usted va a la iglesia y le dicen, bueno, te espero en el atrio. ¿Cuál es esa? El atrio es la entrada a la iglesia, es donde está la gran puerta, uno se queda en el atrio. Y por eso a la aurícula derecha le conocemos como el atrio derecho. ¿Por qué? Porque es la entrada de la sangre venosa. Ahí entra, ahí va a depositar la sangre la vena cava. Entonces, por eso se le llama el atrio derecho. Y también tenemos una aurícula izquierda que sería el atrio izquierdo. ¿Ya? ¿Por qué atrio? Si no es entrada, pero es salida. ¿Ya? Entonces, por eso es el atrio derecho y el atrio izquierdo. Porque una es la entrada y la otra es la salida. Por eso es que se le conoce también con ese nombre. Si usted lo escucha por ahí, ¿verdad? 2 cavidades inferiores llamadas ventrículos, ya lo expliqué, tanto izquierdo como derecho. Y las aurículas reciben la sangre del sistema venoso y la transfieren a los ventrículos. Y estos lo mandan hacia el corazón y posteriormente vuelve a regresar y los ventrículos ya lo envían hacia la circulación arterial, que sería la circulación mayor. Corazón derecho. Va a decir, ay, tengo un corazón derecho. Como son 4 cavidades, vamos a dividir el corazón en 2. Corazón del lado derecho.
Vamos a ver cuál es su función. La aurícula derecha y el ventrículo derecho forman el corazón derecho, ¿verdad? La aurícula derecha recibe la sangre que proviene de todo el cuerpo a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Cuando hablamos de eso es que es una vena de gran calibre que viene desde abajo, que sería la inferior, y viene desde arriba, que sería la superior, e ingresa al corazón. Por eso se llama vena cava superior y vena cava inferior. Bien, traen una gran cantidad de sangre. Entonces, entran hacia la aurícula derecha y el ventrículo derecho, cuando lo recibe, impulsa la sangre no oxigenada hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Aquí hay otra parte importante. Vea pues, llega la sangre al ventrículo derecho. Cuando llega a ese punto anatómico, es lanzado hacia el pulmón, pero ahí todavía lleva sangre que no es oxigenada, ¿ya? Y la sangre que no es oxigenada transcurre ¿por dónde? Por las venas. Y la sangre que es cargada con oxígeno transcurre ¿por dónde? Por las arterias. Pero aquí son las únicas arterias conocidas en todo el sistema anatómico que se llama arteria pulmonar, pero que lleva, ¿qué cosa? Sangre no oxigenada o sangre pobre en oxígeno, ¿no? Que va más cargada en dióxido de carbono. Es la única arteria que transfiere ese tipo de sangre hacia los pulmones. Se llama arteria pulmonar. Se lo lleva hacia los pulmones para poder generar la circulación menor. Esto sería entonces la actividad que sucede en el corazón derecho. Ahora vamos a describir la actividad del corazón izquierdo. La actividad del corazón izquierdo inicia desde que la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo forman este corazón, ¿no? Reciben la sangre oxigenada que proviene ¿de dónde? De los pulmones. Y desemboca a través de las 4 venas pulmonares. Oiga bien, venas pulmonares. Esta otra estructura, las venas pulmonares, son las únicas venas que transcurren sobre ella sangre oxigenada, ¿ya? ¿Por qué lo pusieron así? Ni idea, ¿verdad? Entonces, en la aurícula, el ventrículo izquierdo impulsa la sangre oxigenada a través de la arteria aorta para distribuirla en todo el organismo. O sea, que tiene que ser un bombeo para expulsar. Y el bombeo que da el ventrículo derecho es para aspirar. Por eso se llamaba impelente y expelente. El tejido que separa el corazón derecho del izquierdo, o sea, tiene que haber una separación entre un lado y el otro, la vamos a denominar con el nombre de septo o tabique, ¿ya? Que su función es separar esas dos cavidades. Entonces, funcionalmente, como dice ahí, divide el corazón, ¿verdad? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, funcionalmente, se divide en dos partes no separadas. La superior o tabique interauricular y la inferior o tabique intraventricular, ¿verdad? Porque recuerden, arriba aurículas, abajo ventrículos. Por eso es que se denomina este nombre. Este último es especialmente importante. ¿Por qué? Porque por medio de este tabique discurre el fascículo de His, ¿ya? Que permite llevar ese impulso eléctrico que el corazón necesita para poder bombear. Nuestro corazón es una bomba eléctrica, pero necesita esas descargas. Y entonces, esas descargas las hace por medio del fascículo de His y transcurre por medio de ese tabique. Por eso tiene esa suma importancia ese tabique. Veamos el siguiente video. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón. Todos hablamos del corazón. Decimos que sentimos con el corazón. Relacionamos el amor con el corazón. Regalamos corazones y hasta oímos canciones que hablan del corazón. Incluso hay quienes aún creen firmemente que las emociones proceden del corazón. La razón es sencilla, y es que las emociones cambian el ritmo del corazón, aunque no vengan de él. El corazón es un gran mundo que se abre detrás de la imagen tradicional que conocemos.
es un órgano muscular localizado entre los pulmones en el centro del tórax, cuyo tamaño es aproximadamente para cada persona del tamaño de sus 2 puños unidos. Es el responsable de bombear la sangre a todo el cuerpo, aportando oxígeno y nutrientes a las células y tejidos. Durante el ciclo cardíaco se repiten una serie de fases denominadas sístole o de contracción y diástole o de relajación. Para responder a las demandas energéticas del cuerpo, el corazón debe latir más de 100.000 veces al día. Dentro del corazón hay 4 cavidades. Las superiores se denominan aurículas. Son muy pequeñas con una capacidad aproximada de 50 mililitros de sangre. Las inferiores se denominan ventrículos, algo más grandes que las aurículas. Tienen una capacidad de unos 60 mililitros. Este extraordinario conjunto de pequeñas cavidades es capaz de bombear unos 7 mililitros de sangre al día. Las aurículas y los ventrículos trabajan en equipo. Las aurículas se llenan de sangre que luego expulsan hacia los ventrículos. Mientras los ventrículos bombean la sangre expulsándola del corazón, las aurículas vuelven a llenarse preparándose para la siguiente contracción. El lado izquierdo del corazón envía sangre fresca y limpia al cuerpo. Esta sangre contiene un montón de oxígeno y este oxígeno es lo que mantiene las células. Las células usan el oxígeno fabricando dióxido de carbono y otras cosas que necesita devolviéndolos a la sangre para que se los lleve. El lado derecho del corazón toma ahora el relevo. Lleva la sangre sin oxígeno y usada hasta los pulmones para refrescarla. Durante la respiración, el dióxido de carbono se separa de la sangre al exhalar y el nuevo oxígeno ingresa al inhalar. Ahora esta nueva sangre tiene el oxígeno que necesita para volver al lado izquierdo del corazón y empezar todo de nuevo. Todo sucede en menos de 1 minuto. Antes de cada latido, el corazón se llena de sangre y después se contrae para expulsarla. Eso lo hace todo el día y toda la noche, todo el tiempo. El corazón no para. Pero la sangre bombeada no se va para cualquier lugar. 4 válvulas son las que definen para dónde va la sangre. La tarea es abrirse o cerrarse de manera automática. La válvula mitral y la válvula tricúspide trabajan entre las aurículas y los ventrículos. Las otras 2 se llaman válvula aórtica y válvula pulmonar y se encargan de controlar el flujo a medida que la sangre sale del corazón. Todas estas válvulas trabajan para hacer que la sangre siga fluyendo. Se abren para dejar que la sangre avance y luego se cierran rápidamente para evitar que la sangre fluya de regreso. Al movimiento de la sangre a través del corazón y por el organismo se le llama circulación, y el corazón lo hace tan bien que solo tarda 60 segundos para bombear sangre a cada célula del cuerpo. Los ayudantes que aseguran que la sangre se mueva por todos lados son los vasos sanguíneos. El corazón está unido a ellos y son los conductores de la sangre. Los vasos sanguíneos que transportan la sangre fuera del corazón, la sangre fresca llena de oxígeno, se llaman arterias. Y los que llevan la sangre hacia el corazón, la sangre sin oxígeno y con desechos, se llaman venas. Hay muchas venas y arterias por todo el cuerpo. Si pusiéramos todos los vasos sanguíneos en fila, podrían envolver la Tierra 2 veces. Aunque el corazón está dentro del cuerpo, hay una forma genial de verlo trabajar desde fuera, sintiéndose el pulso. Puede encontrar el pulso al presionar ligeramente en la parte inferior de la muñeca, justo debajo del pulgar. Sabrá que ha encontrado el pulso cuando sienta un pequeño latido bajo la piel. Cada latido está causado por la contracción del corazón. Si quiere saber cuál es su frecuencia cardíaca, use un reloj con segundero y cuente cuántos latidos siente en 1 minuto. Cuando esté en reposo, probablemente notará unos 70-80 latidos por minuto. Cuando hacemos actividad física, el cuerpo necesita más sangre fresca. Por eso el corazón bombea más rápido para abastecer la sangre fresca que el cuerpo necesita. El corazón es un gran trabajador que necesita cuidarse siempre y mantenerlo feliz. La mayoría de los niños nacen con un corazón sano.
y es importante mantenerlo en buena forma. Primero, el corazón es un músculo y hay que ejercitarlo. Para hacerlo fuerte en el niño, necesita al menos 60 minutos de actividad física diaria. Segundo, el consumo de una variedad de alimentos saludables es excelente para el corazón. Evitar los alimentos grasos, bajar el azúcar y limitar la sal mantendrá también feliz a su corazón. Tercero, el humo del cigarrillo es mortal para la vida del corazón. El corazón y los vasos sanguíneos aborrecen el humo porque hace que les cueste más realizar sus tareas. El corazón es asombroso y logra que la sangre fluya por el cuerpo. Ya existía antes del nacimiento y bombeará sangre toda la vida. Si el corazón late, hay vida. Démosle vida al corazón. Prevenir mantiene el ritmo. Sea un corazón responsable. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón. ¿Qué le pareció el video? Buenísimo, ¿verdad? Siempre siguen las recomendaciones que nosotros tenemos que cuidar nuestra bomba por medio de la alimentación. Algo que nos deja este video es recordar las válvulas. Cuando hablamos de válvulas son pasos, ya son como puertas que permiten que la sangre fluya, pero cuando fluye cierra para que ésta no regrese. Entonces vamos a recordar la válvula que está en el corazón del lado derecho, ya donde está la aurícula y el ventrículo. En medio está la primera válvula. Esa válvula se llama tricúspide. Y recuérdese por qué es tricúspide, porque tiene 3 valvas, o sea, 3 con puertecitas, ¿verdad? Que permiten ese paso de la sangre. Cuando pasa del ventrículo hacia los pulmones, hay otra válvula entre el ventrículo y las arterias. Por eso se llama válvula pulmonar. ¿Por qué? Porque va del ventrículo hacia los pulmones. Cuando ya viene entonces la sangre de las venas pulmonares y llegan a la aurícula y el paso de la aurícula para el ventrículo, ahí hay otra válvula que sería la válvula, ¿cuál? La válvula mitral. Cuando esta ya pasa para la aorta, ya ahí tenemos otra válvula que sería la válvula aórtica. Y ya se va la sangre a la circulación mayor. Eso sería lo que nos dejaría este video. Vamos a hablar de las arterias entonces y empezamos a hablar. Ya vimos del corazón, ahora vienen las arterias. Estos son conductos de lumen regular y de consistencia elástica, que se distribuyen desde el corazón hacia todos los tejidos de la economía humana. Y cuando hablamos de la economía es donde se necesita este tipo de recursos para poderlo distribuir bien. En sus paredes es característico encontrar gran cantidad de fibras elásticas en miocitos lisos. Y oiga bien, habla de miocitos, ¿verdad? Músculo liso. Características. ¿Cuáles son sus características? Dice que es un sistema decreciente, ¿ya? Es como un árbol, pero es decreciente, ¿va? De arriba hacia abajo, ¿ya? Y se ramifica. Las arterias dan ramas colaterales y terminales. Cuando hablamos de terminales, son las que resultan de una bifurcación de un tronco o el cual deja de existir por sí mismo, por el hecho de la división, ¿no? O sea, se van dividiendo. Una arteria se va haciendo más pequeña gradualmente, decíamos, una vez vaya dividiéndose más. Colaterales, cuando hablamos de colaterales es que se desprenden de un tronco y presentan un recorrido oblicuo, formando un ángulo agudo dirigido hacia el corazón. O sea, ¿qué estamos hablando? Viene una de las arterias grandes y hay una arteria pequeña que se sale, ¿ya? Y se va a la par, pero va irrigando otras estructuras. Eso es lo que estamos hablando de colaterales. Relaciones de las arterias. Bueno, se relacionan ¿con quién? Con los huesos, en los cuales pueden dejar impresiones o forámenes. Cuando hablamos de forámenes, son los surcos que dejan. Se recuerdan que aquí en los huesos parietales, cuando hablamos de él, abajo habían unos surcos, ¿ya? Donde está la arteria hemisferia de Santorini, ¿se recuerdan? Entonces, dejan esas impresiones, ¿ya?
Dos, se relacionan con las articulaciones. Ya vimos que no llegan hasta el centro y andan por el líquido sinovial, pero sí las irrigan, o sea, llegan a irrigarlas. Se relacionan con los músculos recorriendo entre ellos y perforándolos. Se recuerdan que los músculos, por la actividad que llevan, necesitan mucha carga sanguínea. En la número 4 dice se relaciona con la piel, que a veces hasta se levantan, ¿verdad? A veces cuando vemos pulsaciones muy fuertes, vemos que hasta se miran cuando pasa, ¿verdad? La arteria. Esas están profundas, pero cuando hay mucha, como le dijera yo, ve usted su latido, por ejemplo, ahí, salta. Entonces estamos viendo que lleva tanta fuerza que se observa. Número 5, se relaciona con los nervios, conformando a veces paquetes de vasos y nervios, ¿verdad? Se juntan, por ejemplo, cuando usted se recordaba, hablamos de la vez pasada, en el hígado, me recuerdo, en el ilio, decíamos que ahí entraban que venas y arterias, los vasos, y ahí venía unidos los nervios. Es ahí, por eso se refiere a esto, que se relacionan con los nervios porque muchas veces ingresan en paquete, venas, arterias y nervios también hay. Número 6, presentan anastomosis. Cuando hablamos de anastomosis son esas uniones o esas separaciones que se dan cuando se van ramificando. Y tenemos varias, ¿verdad? Por ejemplo, inosculación, convergencia, transversal o longitudinal, vas aberrans o plexiforme. Y vamos a ver cada una de ellas para que usted diga, bueno, ¿y eso qué son? ¿Qué son las anastomosis? Son esas divisiones o subdivisiones o uniones que tienen estos vasos grandes que son las arterias. Entonces, para ello, vamos a encontrar entonces la primera, que es por inosculación. Cuando hablamos de este tipo de anastomosis, decimos que son dos ramas que se unen entre sí y se unen boca a boca formando un arco. Entonces, vean ustedes acá, vienen dos arterias y se da la inosculación. ¿Cómo? Que se da este círculo, ¿ya? Que une una arteria con la otra. ¿Ya? ¿Para qué sirve eso? Para poder irrigar otras estructuras que están aquí en el trayecto, ¿verdad? Pero ese tipo de anastomosis se llama por inosculación. Veamos la segunda. Transversal. Vea usted, recuerda cuál es la línea transversal, dice una línea horizontal, ¿no? Que está constituida por un vaso corto que une dos arterias casi paralelas entre sí y se implantan de forma perpendicular. Veamos la imagen. Vienen dos arterias, ¿ya? Y se anastomosan, o sea, se unen por medio de esta arteria que usted la ve, que es una línea horizontal, entonces por eso se llama que es transversal. Tenemos la tercera. La tercera es por convergencia. Aquella en que dos arterias marchan oblicuamente la una al lado de la otra y se unen para dar origen a un solo tronco. Veamos cuál es esa, por convergencia, ¿ya? Viene acá, por ejemplo, vienen dos arterias separadas y se unen en un solo tronco. Cuando es así, que vienen y se unen, estamos hablando por convergencia. Venían dos arterias, ¿ya? Casi paralelas, pero de adelante se unen en un solo tronco. A eso se llama convergencia. Veamos la número 4. Longitudinal. Aquí una arteria se divide en dos ramas y siguen un pequeño trayecto en forma paralela y luego se vuelven a unir en un tronco común. Veamos pues. Viene la arteria, como es anastomosis longitudinal, viene la arteria y en un momento se dividen, se bifurcan, se dividen. Pero más adelante, ¿qué sucede? Se vuelven a unir, forman este tipo de anastomosis. Ese tipo de anastomosis se llama longitudinal. Veamos. La número 5 dice por vas aberrans. ¿Y esa cuál es? Es una arteria desviada. Eso es lo que significa. En este último caso, ocurre que a veces una de las ramas de la bifurcación es mucho más delgada que la otra, ¿ya? Por eso se dice que es un poco de desviación, ¿no? Viene acá hay una bifurcación, ¿ya? Venía un tronco, pero de aquí se bifurca, o sea, se divide en dos. Pero esta sigue en un grueso calibre y aquí sale una pequeñita, ¿ya? Allá abajo, otra bifurcación, que si usted mira en diámetro, se da por igual. Pero esta que está acá se une más adelante con la otra división que se dio allá abajo. Entonces, por eso se llama una anastomosis por vas aberrans. Y significa que es, dijimos,
una arteria desviada, o sea, por ahí salió y se va a unir más adelante, se desvió, ¿verdad? Es como cuando usted va para su casa, ¿verdad? Y de repente agarra otro camino a no sé qué va usted, ¿ya? Y sale más adelante, ¿verdad? Perdido, ¿no? Entonces es un camino desviado. Lo mismo sucede con esta arteria, o sea, de repente se salió y más adelante se vuelve a unir, ¿verdad? Es una anastomosis por vas aberrans. Tenemos la número 6, que es la plexiforme. O sea que entre los dos vasos principales se forma una red que interconecta las arterias de mayor calibre. Oiga bien, entre dos vasos, o sea que van paralelamente. ¿Qué sucede? Que en el camino va a haber una red que los va a interconectar, ¿ya? De menor calibre. Entonces aquí está la idea, ¿no? Vienen dos vasos paralelos, dos arterias paralelas, y en medio de su trayecto sale una red, tanto de una para otro lado, para comunicarse y armar esa pequeña red. Cuando se da esta anastomosis, estamos hablando de una anastomosis plexiforme. ¿Ok? Partes de la arteria. Entonces vamos a ver cuáles son sus partes. Veamos, pues aquí hay una imagen donde nos muestra histológicamente cómo es que está formada. Primero vamos a ir de afuera para adentro. Y vamos a ver la capa adventicia, que es la que la recubre. Y si se da cuenta, es de mayor calibre, ¿ya? Es lo que le da la elasticidad y la fuerza a esa arteria. Posteriormente viene la capa media, ¿ya? Como la palabra lo dice, va hasta en medio, pasa la parte del músculo liso. Y al final hay una capa íntima. Y esta capa íntima, ¿ya? Está formada por una capa elástica, una de tejido conjuntivo y por último las células endoteliales, o sea, son las que revisten este gran vaso. Vamos, así es como está conformada entonces, o la estructura anatómica de una arteria. Capa adventicia, capa media y capa íntima. La capa íntima a la vez se divide en tres: capa elástica, tejido conjuntivo y células endoteliales. Esta estructura anatómica permite que pase una gran cantidad de sangre a mucha velocidad, ¿verdad? Porque va bombeada por el corazón. En esta imagen, pues lo que podemos ver es la bomba, ¿ya? Vemos la visualización del sistema arterial pulmonar, cómo es que ingresa a la aurícula y ventrículo derecho, y acá son enviadas por medio de las arterias pulmonares hacia el pulmón, hacia los dos, y allá se va a hacer el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, vuelve a regresar de los pulmones por medio de las venas pulmonares hacia el corazón nuevamente. Entonces vemos cómo es que se da el sistema arterial pulmonar. Veamos el siguiente video. El corazón se compone de dos grandes bombas musculares que, aunque están al presente, actúan como una sola y dividen la circulación en dos partes. Una es la circulación pulmonar o circulación menor también, y la otra es la circulación mayor o sistémica. Pero aquí nos enfocaremos más a lo que es la circulación pulmonar o menor, que está más que nada monitoreado, por así decirlo, por la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, pues la arteria pulmonar, la vena cava inferior y la vena cava superior. La arteria pulmonar se extiende solo 5 centímetros más allá de la punta del ventrículo derecho, y después se divide en las ramas principales derecha, esta que está aquí, y la rama izquierda. Y estas vascularizan lo que serían los pulmones. La arteria pulmonar es delgada y su grosor de su pared es 1/3 del grosor de la aorta, o sea, es más gruesa la aorta que la arteria pulmonar. Las venas pulmonares, al igual que las arterias pulmonares, también son cortas y drenan inmediatamente la sangre
que le llegan hacia la aurícula izquierda para que sean bombeadas por el corazón izquierdo a través de la circulación sistémica y salgan, ¿no? Y llegue todo el oxígeno al cuerpo. Ahora bien, el ventrículo derecho impulsa la sangre pobre en oxígeno que procede de la circulación sistémica y la lleva a los pulmones a través de las arterias pulmonares, suponiendo que esta es la sangre desoxigenada y suponiendo que este eritrocito está desoxigenado, pasa por aquí, pasa de la aurícula al ventrículo a través de la válvula tricúspide y después pasa a la arteria pulmonar para que sea llevado a los capilares alveolares que están en los pulmones, para que aquí se haga el intercambio y se haga la difusión de dióxido de carbono y oxígeno y se pueda oxigenar, y después vuelve de los capilares, vuelve a través de lo que es las venas pulmonares y llega a la aurícula y al ventrículo izquierdo. Aquí se abre la válvula mitral y después de aquí sale hacia lo que es la aorta y a todos las células tisulares para que se utilice el oxígeno. Y luego otra vez y vuelve por la vena cava superior a lo que es la aurícula y el ventrículo y se repite el ciclo. Entonces, el circuito que va desde el ventrículo derecho a través de los pulmones hasta la aurícula izquierda, esta es la circulación pulmonar. Bueno, creo que con este otro video pues nos queda más que claro cómo es que se da la circulación, ¿verdad? Poco a poco hemos venido como construyendo la idea para que usted identifique cuál es el funcionamiento o cómo es que se da el recorrido de la circulación menor y la circulación mayor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del sistema de la arteria aorta. Ya vimos entonces que ya la sangre cuando viene oxigenada pasa de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo y de ahí para la aorta. Entonces, este sistema de distribución, vamos a verlo cómo es que está compuesto. Vean, aquí nos vamos entonces a ubicar a la aorta que es la arteria que sale del corazón y es la encargada de distribuir toda esa sangre en todo el organismo. Entonces vean ustedes cómo la podemos observar acá, su composición anatómica, parece bastón, ¿verdad? Entonces dice que la aorta, del griego elevar, ¿y por qué se llama elevar? Porque viene del corazón, sale del corazón hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba, por eso es elevar. Pero automáticamente dice, posteriormente hace una circunvalación a la que vamos a llamar callado. Y aquí lo dice. Posteriormente a su origen en el ventrículo izquierdo, la aorta se dirige hacia arriba, ¿ya? O sea, se eleva. Adelante y a la derecha y luego se flexiona sobre sí misma para formar un callado, o sea, como el bastón, ¿verdad? La cabeza del bastón. Arma esa como circunvalación, pero no es completa, ¿verdad? Es de 180 grados, ¿no? Arma ese arco que vamos a llamar callado aórtico, dirigiéndose hacia atrás del corazón y a la izquierda hacia por ahí por la T4. Y luego desciende verticalmente, ¿verdad? Ya se va por atrás, ya se va para abajo, verticalmente. Y en su recorrido para el área torácica y el área abdominal. ¿Cuáles son los segmentos? Los segmentos de la aorta vamos a encontrar el callado aórtico, o sea, ese círculo, ese arco que forma. Posteriormente viene la aorta torácica y después la aorta abdominal. Esos serían sus tres segmentos más importantes. Y nos quedaría de esta forma, ¿verdad? Viéndolo somos solo la aorta, bueno, viene el ventrículo, ¿no? Y arma el callado, es ese arco que está ahí. Arma el callado, posteriormente pasa a la arteria torácica, que irriga todo el tórax, y después a la arteria abdominal, que se encarga de todo el resto de vísceras, ¿no? Entonces veamos acá, esta imagen nos muestra cómo está el callado aórtico, o sea, qué forma.
Pero aquí lo que más nos interesa es que usted sepa que al inicio de la arteria aorta salen estas pequeñas arterias que usted observa ahí. Esas serían las arterias coronarias y son las arterias que irrigan el propio corazón, porque el propio corazón necesita su irrigación con sangre oxigenada. ¿Por medio de qué nace? Por medio de esas dos arterias que salen al inicio, ¿no? Son las arterias coronarias. Coronarias, usted ve algo coronario, está hablando del músculo cardíaco. Posteriormente, vemos que viene un tronco brachiocefálico, que es esto que ve usted acá. Es un tronco brachiocefálico que sería el primero, el número 3, ¿no? Perdón, el número 2 sería ese, que sería el tronco, la arteria tronco brachiocefálico. La número 3, o sea, este vaso que está acá, sería entonces, correspondería a la arteria carótida común o primitiva izquierda. Bueno, el tercer vaso que usted observa ahí sería entonces, correspondería a la subclavia izquierda, ¿no? Serían las primeras estructuras principales de la aorta. Vamos a analizar entonces el recorrido. Viene aquí la aorta y vemos el callado aórtico. Y vemos que el primer vaso que veíamos anteriormente, el primer vaso formaría el tronco brachiocefálico arterioso. ¿Por qué brachiocefálico? ¿A qué me suena? Me suena a unión céfalo, o sea, cabeza, brachio, brazo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se llama tronco? Porque adelante se divide en dos. Ya viene la primera anastomosis y se va una hacia arriba, la carótida, que va a irrigar todo lo que es el cerebro, y la otra es la subclavia, que va a irrigar todo lo que es el brazo y demás, el resto de órganos que están por el trayecto este. Entonces, por eso se llama tronco brachiocefálico arterioso. Entonces, en la primera división se va hacia la carótida. Y esta carótida común derecha, que sería ¿cuál? Común derecha. Estamos hablando derecho, del lado derecho. Es porque sale para acá, ¿no? ¿Ya? Esta carótida común derecha va a dar origen a la irrigación de toda la cabeza, ¿no? Y ahí ya encontramos entonces la arteria carótida común derecha que sube, ya sea el seno carotidio, la arteria carótida externa, la interna, el tronco basilar. O sea, ya se va como que ramificando, tratando la manera de ir a irrigar cara, cerebro y todas las estructuras de la cabeza. Después nos vamos acá a la subclavia. Y la subclavia para dónde se va. O sea, sería, está el callado aórtico y ya se viene para acá, ¿no? Entonces esta atraviesa todo este sector. Y esta básicamente va a irrigar, miren a dónde se va, la subclavia derecha. Se va a irrigar la extremidad superior, ¿no? Y aquí ya se divide la arteria axilar, la arteria brachial profunda, la arteria brachial, brazo, radio, cúbito, ¿no? Entonces vea usted el trayecto de esa vena. También vemos, continúa, ¿verdad? Con la arteria humeral, la arteria interósea posterior, la arteria radial, la arteria cubital. Y decíamos que al final de las arterias forman un arco. Usted puede ver aquí el arco, ¿verdad? Y aquí sería el arco palmar superficial, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesita dar ese arco para poder sacar todas las demás arterias y que puedan irrigar. Y si usted se da cuenta, aquí también vuelve a dar vuelta, ¿no? Forman ese arco al final de su estructura. Ahora nos vamos de este lado, ¿ya? Y nos vamos a la arteria carótida. Ya vimos este tronco brachiocefálico y vamos a ver ahora este trayecto. Y este trayecto es la arteria carótida común izquierda. Esta que se encarga de irrigar por la parte del lado izquierdo también la parte del cerebro. Aquí vemos cómo irriga toda la parte cerebral, ¿verdad? Importante. Aquí hay una estructura arterial muy interesante que está en la base cerebral. Usted mira aquí en la base cerebral, eso que ve ahí, esa circunvalación es la que está aquí en este sector. Y eso es lo que le llamamos polígono de Willis, ¿no? Que irriga, o sea, da esa circunvalación, pero mire, da origen a la arteria cerebral media, la arteria carótida interna, la arteria basilar, que es todo esto que irriga la parte bulborraquídeo, ¿ya? Entonces, vea lo importante y lo complejo que nosotros somos a ese nivel, ¿verdad? Y cada sección donde va una arteria, pues va tomando un nombre. Vemos acá también la arteria facial, que se da de estas carótidas, se origina la arteria facial, ¿no? Que es la que irriga toda la estructura de la cara también. Bueno, ya vimos acá. Ya vimos el recorrido hacia grosso modo
por el tronco brachiocefálico, la carótida del lado izquierdo y la vena y la arteria subclavia del lado izquierdo. Entonces, ahora nos vamos por este trayecto, por la arteria subclavia. Entonces, ¿para dónde se va la arteria subclavia? Esta origina todo esto que usted observa acá. ¿Se acuerda que después del callado aórtico, ya, va a formar la aorta torácica y después la abdominal? Entonces, ven ustedes, aquí está parte del tórax. Y esta subclavia que se ve por acá, viene a armar, ¿qué cuestión? Viene a armar la arteria torácica, la interna, que va a irrigar por medio del mediastino, por medio de la arteria mediastínica, la parte de alrededor del corazón, por la arteria pericardiofrénica, y así se va dividiendo, ¿verdad? También del otro lado se da cuenta usted que también hay una arteria torácica lateral, que va a irrigar la parte externa también del tórax. Bueno, nos vamos de la aorta y vemos aquí, ¿verdad? Las arterias coronarias. Y ve usted la gran división, ¿no? ¿Verdad? Ve el callado aórtico, las arterias coronarias, que son una de las importantes, el tronco brachiocefálico, ¿ya? La carótida común, la subclavia. Esto es lo que observamos en ese sentido. Y ahora vemos ya la arteria torácica y la arteria abdominal. ¿Cómo es que se va dividiendo? El primer segmento sería la aorta torácica y aquí sería la aorta abdominal. ¿Qué vamos a ver de la aorta torácica? La aorta torácica pues va a ramificarse en las arterias bronquiales, en las arterias esofágicas, en las arterias mediastínicas posteriores y en las arterias intercostales aórticas. Vea usted, conforme va como que avanzando, va tomando sus diferentes nombres y se va haciendo cargo de la irrigación de ciertas estructuras anatómicas, que generalmente se va a dar a consecuencia de dónde va a irrigar, así se va a llamar la arteria en ese segmento. Tenemos la arteria abdominal. Tenemos aquí que también da origen a varios segmentos, ¿no? Tenemos la arteria gástrica, veíamos acá la imagen, arteria gástrica, la arteria esplénica. Bueno, estamos viendo el trayecto de la arteria y vemos también que aparecen dos arterias importantes acá y usted ve que son las arterias gonadales, que tanto en la mujer se llamaría arteria ovárica y en el hombre pasaría a llamarse arteria testicular, ¿ya? Son las que van a irrigar las gónadas. Veamos acá en una vista desde abajo. Lo que vemos ahí es el diafragma, el músculo diafragma. Y veamos cómo es que sale o atraviesa la arteria aorta. Y vamos viendo cómo es las divisiones, o cómo se van dando las divisiones de por ejemplo, el tronco celíaco, las arterias renales, las gonadales, las ilíacas, ¿no? Entonces, vea usted cómo es que se divide. Esa vista era bastante impresionante. El tronco celíaco estamos hablando acá, se llama así porque da origen a la arteria hepática izquierda, a la arteria esplénica y a la arteria estomática o gástrica izquierda. Veamos, por los nombres, ¿qué estaría irrigando? El hígado, el vaso y el estómago, ¿no? La cámara gástrica. Entonces veamos acá la arteria hepática. Ingresa por el hilio hepático y va a, vea usted cómo es que se divide ya dentro del hígado. Arteria hepática propia, arteria hepática izquierda. Dependiendo de los lóbulos donde vaya incorporándose, así va a ir tomando el nombre cada arteria. Obviamente no nos vamos a aprender todo eso, pero si quiere usted sepa que hay una arteria principal que viene del tronco celíaco, que sale de la arteria aorta, que va a irrigar toda la parte del hígado. También vemos la arteria esplénica que también sale de ese tronco celíaco y va a irrigar lo que es el vaso, que usted se recuerda que es algo principal para el sistema inmunitario. Y vemos también la arteria gástrica izquierda que sale de ese tronco celíaco que va a irrigar toda esta parte de la cámara gástrica, ¿no? Toda esta parte que irriga del estómago lo irriga la arteria gastroepiploica izquierda. Entonces vean ustedes cómo es que se ramifican y va a irrigar el propio estómago. También más adelante aparece la arteria mesentérica superior que se desprende de la arteria aorta. ¿Y de qué se encarga de irrigar esta arteria mesentérica superior? Miren, pues va a irrigar parte del páncreas, del duodeno,
todo lo que es parte del intestino delgado, la parte del yeyuno, la parte del ilion, la parte donde está el área del apéndice, ¿verdad? De la válvula ileocecal. También irriga la parte, dice arteria cólica media y arteria iliocólica. Cuando hablamos de eso es que irriga todo lo que es intestino, tanto grueso como delgado, si usted puede ver en la parte externa. Vemos aquí la arteria renal posterior a esto, que viene de la arteria mesentérica superior, de la que acabamos de ver. Se dan dos divisiones, que son la arteria renal, tanto de la arteria renal izquierda como la derecha, ¿ya? Que básicamente va a irrigar estos dos órganos. Y proseguiría entonces las arterias gonadales. Y si usted se da cuenta, ya lo habíamos mencionado anteriormente, va a dar origen a estas dos arterias que van a irrigar en la mujer, va a irrigar el óvulo, ¿ya? Y algunos segmentos ahí del sistema genitourinario femenino. Y en el hombre, si usted ve, el trayecto es más largo, porque va a irrigar allá a los testículos. Y algunos también elementos ahí del sistema genital masculino. Posteriormente viene, después de las gonadales, viene la arteria mesentérica inferior. Y la arteria cólica izquierda, la arteria simoidea y la arteria rectal superior, que se encarga de irrigar la parte final de todo el sistema, del sistema digestivo, en la parte del colon descendente, recto, simoides. Y eso sería irrigado por la arteria mesentérica inferior. Vemos acá. Ahora, ¿qué sucede con las ramas terminales de la aorta? O sea, al llegar al final de la aorta, esto se divide en dos. Y va a dar origen a las ramas terminales, que sería la arteria ilíaca común y la arteria ilíaca común derecha e izquierda, ¿verdad? Obviamente. Una para la extremidad izquierda y la otra para la extremidad derecha. Y también da origen a la arteria sacra, que es la que está ahí en medio, ¿no? Que va a irrigar la parte final de la columna vertebral. Entonces, de esta, la ilíaca interna, hipogástrica, que es la que se va hacia el interno del piso pélvico, ahí lo que irrigan, hay varias ramas. Está la rama intrapélvica parietal, la rama intrapélvica visceral y la rama extrapélvica. En la rama intrapélvica parietal, ¿qué estamos hablando? Que se va hacia lo interno, a irrigar la parte iliolumbar, la parte sacrolateral. También en la rama intrapélvica visceral, ¿qué encuentra por ahí? Por ahí es muy importante la arteria umbilical, que él tiene su función cuando nosotros estamos en la fase fetal. La arteria vesical inferior, que es todo lo de la vejiga. La arteria hemorroidal media, que irriga todo lo que es el recto. La uterina, esa es importantísima. Bueno, todas son importantes, pero vea usted, esta arteria uterina irriga todo el útero y que está bien vascularizado, necesita mucha vascularización. Y la arteria vaginal también. En las ramas extrapélvicas vamos a encontrar la arteria obturatriz, la arteria glútea, la arteria isquiática y la arteria pudenda interna. Vea usted los nombres, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a irrigar? Entonces veamos, en la arteria ilíaca interna hipogástrica está la arteria pudenda interna que le acabamos de mencionar, que esta básicamente lo que va a irrigar es la parte cavernosa y profunda del pene, por medio de la arteria, que así se llama, cavernosa y profunda del pene, y la arteria dorsal del pene. En la mujer va a irrigar lo que son los labios mayores y el bulbo vestibular, ¿verdad? Que esto sería la parte importante. La parte profunda del pene, que en la mujer, que serían los cuerpos cavernosos del clítoris también. Y en la dorsal del pene sería la parte dorsal del clítoris, que el clítoris, recuérdese que es un homólogo al pene. Entonces, vea usted que esta arteria irriga esta parte importante en el aparato genital femenino. Posteriormente, la arteria ilíaca común se va a dividir para la extremidad derecha. Y conforme va avanzando, pues toma los nombres, ¿verdad? Por ejemplo, la arteria femoral, la arteria popltea, que está atrás de la rodilla, la arteria tibial, la arteria del peroné, hasta llegar al pie, y allá abajo, igual que en la mano, se convierte en un arco, en el arco plantar en este caso. En la mano sería arco palmar y en el pie arco plantar. Bueno,
Dejamos las arterias y ahora nos vamos a ver las venas. ¿Cuáles son qué son las venas y cuáles sus características? Las venas dice que son vasos sanguíneos de ramificación convergente que poseen un origen capilar, o sea, se originan desde los vasos capilares. Después de los vasos capilares vienen las vénulas y después la vena. Así es como se originan las venas. También dice que desarrollan una función importante de reserva, ¿ya? De reserva sanguínea. Por ejemplo, cuando a usted se le baja la presión o hay hemorragia, por ejemplo, o hay hipotensión, ¿qué hacemos? Acostamos al paciente y elevamos las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque aquí hay reserva sanguínea. ¿Por qué? Porque en cada trayecto de la vena que va de abajo hacia arriba, hay cámaras que ahí se va como que reservando, almacenando la sangre. Entonces, por ejemplo, cuando hay hipotensión y elevamos extremidades, va toda esa sangre de regreso y como que eleva la presión arterial. Entonces, para que tengamos en mente eso, ¿no? Por eso es que se dice que es de reserva, ¿ya? Y toda esa sangre que viene aquí, que viene de la parte de microcirculación, que es de los vasos capilares, va de regreso hacia el corazón. Dice que poseen un recorrido inverso a las arterias, o sea, las arterias hacia abajo y las venas tienen doble trabajo. ¿Por qué? Porque es contra la gravedad, va hacia arriba, ¿no? Convergen durante su recorrido formando vasos cada vez más voluminosos. O sea, vienen desde lo pequeño hasta lo más grande, hasta llegar a la vena cava inferior y superior, ¿verdad? Que son vasos de calibre grueso. También presentan una forma de cono, cuyo vértice está representado por las venas cavas, o sea, hasta allá en la parte principal que ingresa al corazón. Y también se divide en un sistema pulmonar y en un sistema venoso general. También podríamos decir que hay un sistema pulmonar que es similar a la circulación menor y el sistema venoso general que sería similar a la articulación mayor. Veamos cómo es la anatomía de la vena. Ven allá, la estructura, tiene válvulas, ¿ya? Y esas válvulas son, bien pues, primero las venas son conductos cilíndricos, ¿ya? Que si no pasa sangre por ellas se colapsan, se pegan, se destruyen. Dice que las venas representan de trecho en trecho, van dando como un abultamiento y son esas válvulas que les acabo de mencionar, esas válvulas que están allá, que permite que la sangre fluya hacia arriba, pero se cierran cuando hay de regreso, ¿no? ¿Por qué? Para que no se regresen, ¿ya? Y van. Cuando hay mucho problema circulatorio, más que en todas las mujeres, ¿ya? Estas válvulas se vencen y ya no dejan pasar sangre. Entonces, están esos abultamientos que nosotros conocemos como varices, ¿ya? Existe una rica red venosa superficial y nosotros la podemos ver, ¿ya? Nos vemos nuestras venas. Cuando usted va a canalizar, lo que ve es una vena, ¿ya? Es lo que usted va a canalizar. Sus paredes son delgadas, no se parecen a las arterias. También hay anastomosis venosa, y ahí encontramos que hay en arco en osculación parecidas a las arterias. Hay en ángulo por convergencia, vemos la número 2 también. Ya forman como que fuera un arco y una línea recta para ángulo en convergencia. Transversal oblicua, que sale y se separan y vuelven a unirse. Hay por comunicación longitudinal, igual que las arterias. Hay mixtas y compuestas, que forman mallas también, ¿no? Esa sería como la clasificación de las anastomosis. El sistema venoso general o circulación mayor dice que este sistema es paralelo al sistema de la arteria aorta, o sea, de la circulación mayor. Por eso en las imágenes que nosotros vemos, siempre vemos una vena y una arteria a la par, ¿ya? Entonces vea usted que van como unidas, ¿no? Se puede clasificar sistema de venas del corazón, sistema de venas del sistema de la vena cava superior, sistema de la vena cava inferior, que esta viene de la vena umbilical y del sistema de vena porta, que esa vena porta decimos que viene del hígado, ¿no? Que trae los nutrientes. Aquí vemos todos los sistemas, ¿ya? Vemos a la vena yugular interna, la vena subclavia izquierda, a la vena brachiocefálica izquierda, la vena pulmonar izquierda, al corazón, que vemos la silueta cardíaca allá al centro, vemos la vena cava inferior, que es el tronco principal que trae toda la sangre de abajo. Y de arriba ya, y de las extremidades superiores, pues viene la vena cava superior. Vemos aquí, están las venas pulmonares, solo vean. ¿Por qué se ramifica tanto? Porque recuerden que los pulmones, uno tiene 3 lóbulos y otro tiene 2. Entonces, por eso necesita tener todo este sistema de venas pulmonares para poder traer toda la sangre oxigenada y llevarla a la aurícula izquierda. Bueno, venas aórticas. Ya cuando hablamos de las venas aórticas, dice que la sangre venosa del corazón aórtico es conducido al corazón por medio de ¿qué? Por las venas cortas
porque provienen del corazón, que son las venas cardíacas. Acuérdense que en las arterias se llaman arterias coronarias y en las venas las llamaríamos venas cardíacas, que son las que irrigan al propio corazón. Las venas voluminosas en el número 2 son las venas cava, ¿verdad? Que esas son las que insertan toda la sangre que viene de recorrido de todo el organismo. Vemos aquí los troncos venosos brachiocefálicos, similares, ¿verdad? A las arterias, ¿verdad? Que vienen que recogen toda la sangre de la cabeza, de los brazos, de las extremidades. Las principales venas de las superficiales del miembro superior, que son las que usted tiene que conocer. ¿Por qué? Porque es aquí donde canalizamos, ¿verdad? Vemos acá la basílica que está en el lado interno, y bien la mira usted, se mira su basílica y ahí está. Vemos las braquiales, que son las que pasan, las venas del bombero, dicen, porque ahí es donde canaliza. Porque son las más fáciles, no, porque son las que más se sienten. Usted toca ahí, palpe y ahí está su vena braquial. También tenemos las venas cubitales y la vena radial, ¿ya? Radial, ¿se acuerda que es por el dedo pulgar? Entonces la vena radial, que es la que usted va a encontrar por acá, y la cubital, ¿verdad? Después que el arco palmar, que ya son todas las venitas que se ven ya acá. Usted hace presión y ya ve varias venas, ¿no? Que están en la mano. Igual en la extremidad inferior tenemos la ilíaca externa, que también conforme va el trayecto, tenemos la vena femoral, la vena popltea, la vena safena, que esa es una de las más dañadas, la vena safena, y aquí la vemos, ¿no? La vena safena, todo este trayecto, que es la que más sufre con problemas de varices, y son las que, por ejemplo, retiran o seccionan cuando lastima mucho o hay riesgo, ¿verdad? Entonces las pacientes requieren que se les extirpe esa vena. Entonces es aquí el procedimiento que llamamos safelectomía, ¿no? Es esa vena la que se retira porque es la más dañada en relación a que posee muchas varices. Tenemos la vena peronea, la vena tibial, allá está el arco dorsal, también se forman arcos, y las venas digitales, ¿no? Que allá son las que recogen toda la sangre de allá de los arterios. Tenemos los vasos de la cabeza, vean ustedes, también hay venas, ¿no? La vena facial, la vena yugular interna, la externa, la vena maxilar, todos van unidos junto con las arterias. También tenemos aquí una importante, que es esta vena que viene del hígado, que viene cargada de nutrientes, es lo que arma el sistema porta, ¿no? ¿Se recuerda usted? Que viene y metaboliza y recoge todos los nutrientes del hígado y los lleva a la vena cava, a la vena hepática, que es esta, y lo une a la vena cava inferior y se va para el corazón. Entonces vea usted todo ese movimiento que se da ahí. Vienen las tareas y la tarea viene, te ponen pilas con sus tareas. En primer lugar, pues no dejamos nuestro glosario, que son 30 términos, ahí están, usted en el orden que está ahí, usted lo hace en su cuaderno, ya sabe cómo es la metodología. Posteriormente, acuérdese que lo va pasando en compu, lo va typeando ya en un orden alfabético general. Pero para la semana, pues tiene que presentar estos 30 términos. Vamos a aplicar una mnemotécnica esta semana y va a ver que está interesante. Va a tener mucho trabajo, pero se pone pilas. ¿Sabe jugar memoria? ¿O no sabe jugar memoria? ¿Alguna vez jugó memoria? Pues aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Para jugar memoria necesito 2 tarjetitas que tengan su pareja, ¿no? Para que cuando usted juega memoria, si le va dando vuelta, pues se recuerde dónde estaba su pareja y se adivina, pues va ganando, ¿no? O ahora va a elaborar usted su memoria, pero su memoria enfocada a angiología. Necesitamos entonces que elabore un juego de memoria con 40 elementos, ¿ya? 40 estructuras anatómicas. Y en esta clase tiene usted para divertirse, ¿no? Tiene 40 elementos anatómicos. Obviamente, si son 40 elementos, yo necesito su pareja. Entonces tienen que ser 80 tarjetitas, ¿ya? Mire cómo se hace eso. Mire, si usted no ha jugado memoria, entonces le invito a que vaya a la despensa, aunque sea. Ahí hay juegos de memoria, mire cómo son las tarjetitas, ¿ya? Tienen que ser, todas las tarjetas tienen que tener la misma dimensión. ¿Por qué? Porque si hago chiquitas de grandes, no sirve de nada. Tienen que ser todas iguales, porque cuando se desplegan los juegos de memoria, uno empieza a darle vuelta y empieza a ver dónde es que está la parejita, ¿no? Entonces, tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, para poder armar su memoria que tiene 40 elementos. Les digo esta imagen, dice, mi amor, dime algo que salga de tu corazón, le dicen a ¿qué le va a contestar usted? Anatómicamente, sangre. Todo lo que sale de su corazón. Se recuerda de la presentación que vimos anteriormente, ¿verdad? Mucha gente confunde los sentimientos con el corazón, y no, eso se maneja a nivel cerebral.
Lo que sucede es que depende de lo que nosotros pensemos y se maquine en nuestro cerebro, así reacciona nuestro corazón. Ya sea que nos dé taquicardia o se ponga hipotenso, hipertenso, lo que sea, ¿verdad? De acuerdo a todas las emociones que nosotros manejamos, ¿ya? Entonces, quedémonos en casa, estamos en pandemia, ya un poquito más liberados, pero hay que quedarnos en casa. Y si nos quedamos en casa, no para estar ahí de sedentario, ¿verdad? Tenemos que hagamos ejercicios ante todo, comamos bien y leamos un libro, ya aprovechemos el tiempo. No me da tiempo, dice usted, pero si le queda un poquito de ocio, pues ahí hágalo. Por favor, hagamos oración por nuestros abuelos, ¿ya? Que es el sector que ha sido más castigado en esta pandemia. Entonces, si usted tiene a sus abuelos y no le ha pasado nada, adiós, gracias, pero cuídenlos, ya, porque están propensos a ello. Muchas gracias. Si le gustó el video, ya sabe, ahí está la información, denle like. Su comentario también, por favor, a la clase. Hay mucha información en esta presentación. Si hay dudas, pues las puede plantear también. Consultemos, tengamos también. Usted tiene su atlas, tiene MESBLA, tiene sus tratados de anatomía que les dejé al inicio. Ahí hay mucha información, ¿ya? Para poder nutrir toda esta clase, porque la clase de angiología es muy compleja y tiene muchos nombres. Entonces usted, aquí le damos una generalidad que le va a ayudar para poder, pues, desenvolverse profesionalmente. Así que hasta aquí llegamos con la clase de angiología. Nos vemos la próxima semana. A comer bien, a hacer mucho ejercicio porque nuestro corazón requiere que esté en práctica. Esa es la recomendación de esta clase. Así que, chao, chao. Nos vemos.